Ya estamos de regreso y ahora vamos a hablar sobre un tema muy serio. Sucede que en alguna etapa de nuestra vida, por más o menos en la juventud, la adultez, que es lo más adecuado, una chica y un chico se enamoran, deciden casarse, forman una familia, tienen hijos y pues dentro de esta familia existen obligaciones tanto para la madre como para el padre. El día de hoy vamos a hablar acerca de los derechos de alimentos. Así que señora, señor, presten mucha atención y ustedes también, chicos, ahí en casa, porque esto les va a interesar bastante para su vida futura o su vida presente. Bien, me encuentro acompañada del doctor Orlando Barrantes. Bienvenido al programa. Buenos días, doctor. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. El día de hoy vamos a hablar sobre este tema, derechos de alimentos. Así es. ¿Cómo se entienden los derechos de alimentos? Alimentos obviamente que es el alimentarse, los productos del día a día. Exacto. El Código Civil establece que alimentos se entiende por educación, vestimenta y los alimentos que un menor necesita, tanto un adulto también, para subsistir diariamente, ¿no? Es un concepto muy amplio, ¿no? Ok, perfecto. Entonces no solamente se basa en la alimentación, los productos del concepto. Educación, salud, vestimenta y los alimentos que normalmente se recibe por la boca, ¿no? Uh-huh. ¿Y a partir de cuándo se inician estos derechos? Hay dos tipos de periodo. El más común, que es el periodo dentro del matrimonio, donde hay un menor que nace y es desatendido por el padre, tienen la obligación el padre de pasarle una pensión de alimentos, tanto al menor como a la cónyuge, que es decir, a su esposa. Y el otro periodo es cuando no hay matrimonio, producto de una convivencia, producto de una relación sentimental, nace un menor, solamente existe la obligación de pasarle alimentos al menor. Siempre el Estado ha cuidado la tutela, ¿no? De los menores para no ser desprotegidos alimenticiamente, ¿no? Habiendo un progenitor que lo ha reconocido, ¿no? Entonces él tiene la obligación de pasar una pensión alimenticia, ¿no? Pero ¿qué pasa si el padre se opone a pasarle una pensión a los niños, a las niñas? Si el padre se opone a pasar una pensión de alimentos, hay un proceso que se conoce como proceso sumario de alimentos, en las cuales la madre tiene el derecho de recurrir en representación del menor al Poder Judicial para solicitarle una pensión de alimentos, y esta pensión de alimentos se tomará en cuenta en la cantidad de las necesidades del menor y cuánto gana el padre, ¿no? Por lo generalmente es el 15%. Puede ser más, siempre y cuando no ponga tampoco en riesgo la sobrevivencia del padre, ¿no? Porque en el Perú hay que tener en cuenta que hay padres que ganan hasta 500 soles mensuales, ¿no? Entonces ahí sería pues muy leonino que dé 400 soles al niño y él se quede sin soles, ¿no? Es proporcional, ¿no? Claro, no podría subsistir. Se le pasa esta pensión a los chicos, a los hijos de ambos, pero también a la esposa. Exacto. ¿Cierto? Hay una pensión que la esposa recibe como cónyuge, no como alimentista, sino como cónyuge. Es decir, hablamos de dos pensiones, la pensión para la esposa y la pensión para el menor de edad. Siempre y cuando la esposa no tenga como manera de sobrevivir, como adquirir alimentos. Si es una profesional y se dedica si tiene un trabajo fijo, pues no le acarrean ese derecho, pues no, porque tiene sus propios medios como subsistir. Viceversa, la norma también es tan ambigua, de que la mujer, si ve que el marido ha caído en desgracia o el ex marido ha caído en desgracia, tiene la obligación también de pasarle alimentos al marido. Y si la tutela queda con el padre también, claro, ¿verdad? Aquí vamos a hablar de dos conceptos, la tutela y la patria potestad. La patria potestad la conservan los dos por ser los padres progenitores, o es decir, los padres biológicos. Y la tutela es quien va a tener la custodia del menor, o sea, quién lo va a cuidar. ¿Quién lo va a cuidar? Exacto. Eso puede nacer de una conciliación extrajudicial, ¿no? En esa conciliación extrajudicial los padres pueden inclusive velar por el tema de cuánto van a pasar de alimentos y quién va a tener la patria potestad, la tutela del menor de edad, ¿no? Para no verse en conflicto. Muchas veces las parejas prefieren ir a un centro de conciliación a ir al Poder Judicial porque es la manera más sencilla de poder solucionar. O sea, entonces, en el caso de que la mujer esté en una situación económica mucho más elevada que la del esposo, uh-huh, o el ex esposo, ella sería la que aporta
o pasaría pensión a los niños. Exacto, sí, si la el Código Civil establece que los dos tienen la obligación del mantenimiento de los menores, ¿no? Y la administración del hogar. Por ende, los dos tienen la obligación de aportar pecuniariamente al mantenimiento de los menores, ¿no? Bueno, siempre y cuando la mujer trabaja, ¿no? Pero la norma también es, en ese aspecto, tan ambigua que la mujer, cuando decide trabajar, el Código Civil establece que tiene que pedir permiso al marido, ¿no? Y si el marido lo deniega, pues recurrir al Poder Judicial para que el juez le otorgue esa facultad, pues, ¿no? Y ahora, si no son esposos, no están casados, ¿cómo hace valer ese derecho de alimentación? Los hijos matrimoniales como extramatrimoniales tienen los mismos derechos, tanto alimentistas como hereditarios. En el Código del 36, por ejemplo, los hijos extramatrimoniales no tenían los mismos derechos de los matrimoniales. Hoy por hoy, tanto los hijos de adopción como los hijos extramatrimoniales como los matrimoniales tienen la misma condición de alimentos y derechos sucesorios. No hay las normas no discriminan en ese aspecto. Sean firmados o no a partir de cierto tiempo. El tema de el proceso de firmación de alimentos no es prueba ya sobre la paternidad. ¿Por qué? Porque el proceso de alimentos lo que busca es la conservación del menor. La paternidad es un proceso con posterioridad. Es decir, a mí me pueden demandar por un proceso de alimentos, pero yo a la par inicio un proceso de desafiliación contra el menor. Presento una prueba de ADN y esa prueba de ADN acredita que yo no soy, si sale el 99.5% de probabilidad de que yo no soy el padre, entonces yo no tengo por qué pasarle alimentos. Hay otra norma que todo está tan sistematizado que, por ejemplo, si es que yo tengo una conviviente o producto de una relación, nace un menor, y la mujer va al registro público y le pone mi apellido, la norma establece que ese apellido se tiene como no puesto. Es decir, ¿por qué? Porque no nace dentro de un matrimonio. Y no es que la norma discrimine, sino que en un matrimonio se establece que, como es una institución tan perfecta, tiene que haber fidelidad. Basta que uno vaya con el acta de matrimonio para decir que es casada, y este niño automáticamente, nosotros los abogados lo conocemos jure et jure, que es sin presunción en contrario, se establece que es del padre, porque si es un matrimonio, pues ¿de quién más puede ser el menor? ¿No? Claro. Sin embargo, cuando una persona no está casada, ¿no?, puede ir a cualquier registro y puede ponerle el apellido que uno quiere, que uno desea, pero eso no quiere decir que es el padre del hijo. Es el padre quien tiene que ir a declarar que ese menor es su hijo. La norma establece si es que una vez declarado, ese apellido se tiene como no puesto. ¿Qué es lo que tiene que hacer la madre? Iniciar un proceso de filiación y de alimentos. ¿Qué le corresponde al supuesto padre? Presentar de repente una oposición a través de un procedimiento de ADN, ¿no? En el supuesto dado que el procedimiento de ADN salga facultativo, es decir, sale a favor del menor y de la madre, pues no le queda a este padre otorgarle el apellido, ¿no? Se hace una declaración judicial en la partida de nacimiento y quedan expeditos los derechos de alimentos y los derechos sucesorios de este niño, es decir, el derecho a la herencia, ¿no? Y cumplir con los derechos de alimentación. ¿Este proceso tiene una amplia duración? ¿Cuánto tiempo? En el gobierno de Toledo, en el 2004, salió una ley, la 24535, que establece que los procesos de alimentos inclusive no necesitan firma de abogado. No, es más sencillo. Entonces, una madre puede ir, de repente en internet ustedes pueden ir, hay modelos ahí en la que pueden seguir para calcular el tema de la pensión de alimentos. Lo que sí les aconsejo es que se guíen de un abogado o un estudiante de derecho para ver el tema de las medidas cautelares, ¿no? Es decir, si este padre pertenece a una entidad pública o ese padre pertenece a una entidad privada, presentar una medida cautelar de un descuento preventivo hasta que termine el proceso. Ese descuento preventivo es un descuento en planilla, ¿no? Muy interesante. Para las mujeres que aún no han formado familia, pero y que ya lo están pensando, qué bueno que han estado ahí viendo el programa, porque esto les va a servir de mucho, y también a los caballeros, ¿eh? Bueno, sin duda que este tema es bastante amplio y hay cositas, hay unos detallitos por ahí que seguramente yo estoy convencida de que muchas personas que están viendo el programa tienen inquietudes. Doctor, números de teléfono, dirección para comunicarnos con usted. Bueno, estamos en la urbanización Los Parques, Crisantemo 190, y el celular es 956-598432. Y el teléfono fijo es 625852.
Ahí está apareciendo en pantalla también para que lo anoten en su agenda y lo tengan para cualquier inquietud. Siempre nos falta, ¿eh? Además tenemos a un gran profesional para que los asesore. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahora sí, nosotros nos vamos a una pausa comercial, ya retornamos con mucho más, ¿eh? Quédate ahí, ya volvemos.